Rito iniciático de los Pumas de la UNAM. Les pido, a ti mi veterano y a ti mi novato, sentarse en torno a esta fogata cibernética para que con todos los sentidos y el corazón abierto de par en par, conozcan el relato mediante el cual vislumbraremos lo sagrado. El hierofante del espíritu de los Pumas hablará para manifestar nuestra verdad lúdica, vivida únicamente por el que haya recorrido, sufrido y gozado los avatares de su sendero. ¿Recuerdas cuándo anhelaste tener el privilegio de transformarte en Puma de la UNAM? Esta prerrogativa implicó, entre otras cosas, ejercitarte en el arte de morir, renacer y renovarte en el aula, campo de prácticas y en los emparrillados. Lo anterior durante una o máximo 5 temporadas. Por si fuera poco, el dedo flamígero de tus entrenadores debió elegirte. Más tarde hubiste de superar la imaginación, creatividad e ingenio de tus veteranos en la temporada regular con tu equipo y en la novatada de bienvenida de la fraternidad Puma. El hechizo y el ardor de aquel tierno ronroneo de felino en ciernes que experimentaste al saberte ungido para la batalla final, ronroneo que se transforma poco a poco y paso a paso a lo largo del ritual, desde el amanecer y hasta el ocaso, en algo sublime durante el juramento. Así, tendido en el ara de los sacrificios, como obra pictórica viviente y con los glúteos bicolor, muestra del realismo mágico y la bizarra combinación de piel dorada y sangrante, colores que el rito final fundirá en el alma del aspirante y en su acelerado y robusto corazón, antes escarlata y ahora azul y oro, abrigado siempre con aquella fortalecedora, fría y otoñal lluvia artificial y bajo el esplendor del cielo estrellado. Bajaron del firmamento el cóndor, el águila real y el huracán. Por tierra llegaron el guerrero azteca y el oso. Ya reunidos todos en la cima del volcán Xitl, ombligo del universo, y sobre su pétrea lava, ahora fundida por el fuego y la pasión anidada en sus corazones guerreros, dejan de ser lo que fueron para convertirse en lo que ansiaban ser. Arqueando el lomo, extienden y abren sus garras, mientras sus colas flagelan la tierra, y con sus poderosas fauces abiertas, desde sus almas y corazones, a través de sus gargantas, estalla el estridente y terrible gruñido del puma que llevan dentro. El Puma de la UNAM comprende que en los trayectos entre cima y cima por los que la vida le conduce, dominará sus temores y jamás se dará por vencido ante la adversidad, sin abandonar su deber ante la cultura que nutre su cuerpo y su espíritu. Deberá sobreponerse a sus limitaciones, tornar sus debilidades en fortalezas, entender la gran responsabilidad, compromiso y privilegio que la vida le ha puesto por delante, el poder realizar el esfuerzo supremo, dejando tras de sí rebuznos y reparos, y los cantos perversos de aquellos que no creen en él, deseando y haciendo cualquier cosa para hacerle fallar. La genealogía de los Pumas de la UNAM es una y diversa. Se renueva en nuestros cóndores, guerreros aztecas, águilas reales, osos y huracanes. Nuestra fauna y flora sagrada resulta infinita y biodiversa. Finalmente, nadie dijo que iba a ser fácil. Superar la iniciación fue el primer paso para forjar el espíritu de lucha que le permitirá ondear el pabellón de la UNAM en la cima y con el gruñido feroz de la misión cumplida exclamar: Vivencia escrita in memoriam de los Pumas de la UNAM, por Sergio Abarca, número 49, novato, 1973. El Tantor, número 90, novato, 1972. El Trini, número 69, novato, 1975. Y la Morsa, número 66, novato, 1976. Saludos y abrazos fraternos.